Entonces, por su misericordia y por su gracia, estamos aquí nuevamente hoy para poder dar este siguiente tema, que es la confianza de pedir por nuestros hermanos. Esto va relacionado un poco al tema que vimos la semana pasada con relación a esta confianza tenemos de pedir y recibir, que fue lo que tocamos de Primera de Juan, que también lo vamos a resaltar el día de hoy, ¿verdad? Porque está relacionado. Pero también esto en su momento vimos que tenía una relación con otro pasaje también de Primera de Juan, que es el capítulo 5, cuando hacía relación de que tenemos la confianza de pedir, pero luego en el contexto del pasaje también habla de pedir por nuestros hermanos. Es decir, que nosotros a veces cuando hablamos de pedir para recibir, nos enfocamos a veces egoístamente en solo pedir por nosotros, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo, basado en el contexto del amor que también está hablando en su carta, de amarlos los unos a los otros, sobre eso coloca el hecho de que tenemos la confianza de pedir por aquellos que han pecado, es decir, que es una manifestación de amor, pedir por aquellos o interceder por aquellos que han pecado para que Dios los restituya o los guíe, ¿verdad? Por lo cual vamos a orar para pedirle al Señor que nos guíe y nos dirija en este tiempo para poder desarrollar esto que nos han proporcionado. Amado Padre y Dios y Salvador, venimos hoy delante de ti para que tú nos guardes, nos fortalezcas, nos dirijas, nos guíes y nos enseñes a habitar en la verdad. Ayúdanos hoy para poder glorificarte y amarte, ayúdanos hoy para poder ensalzar tu bello y santo nombre, y ayúdanos hoy para que tú seas glorificado y honrado sobre todos los pueblos. En declarando, amado Padre, que no nosotros, oh Jehová, no nosotros, sino tu nombre sea la gloria, por tu misericordia, por tu fidelidad. Declarando que tú nos has hecho y no nosotros a nosotros mismos. Ayúdanos o amplíanos y ilumina los ojos de nuestro entendimiento para que podamos conocerte a ti, conocer las cosas que tú conoces. Y proveernos sabiduría y revelación como tú la conoces. Te lo pedimos, quita todo estorbo, toda altivez, toda arrogancia, todo aquello que se interponga en la verdad del Evangelio, para alabanza de la gloria de tu gracia en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias te damos por tu apoyo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ok, entonces como mencionamos, vamos a estar desarrollando este tema que es la confianza de pedir por nuestros hermanos. Es decir, que el mismo Dios ya nos está entregando una confianza. Recordemos de que algo que es, creo que es bastante, si se me permite decir, bastante lindo de parte de Dios, em, el hecho de que Él siempre nos incentiva para las cosas. Es decir, el enemigo lo que hace es acusarnos, el enemigo lo que hace es impedirnos o inclusive meternos cosas a la cabeza para que no nos acerquemos a Dios. Pero por otro lado, lo que Dios hace es incentivarnos, motivarnos, brindarnos una confianza para acercarnos. Por eso también la Biblia dice, acercaos confiadamente al trono de la gracia para el oportuno socorro. Es decir, el enemigo nos dice, mira, no te acerques porque pecaste. Dios nos dice, acércate porque has pecado. Entonces vemos claramente y a eso también se le llama guerra espiritual, por supuesto, ¿verdad? Y cómo está esta guerra del enemigo acusándonos para no acercarnos y Dios motivándonos, guiándonos o dándonos una confianza para acercarnos. Entonces el enemigo nos puede decir, tenés una gran culpa, una gran deuda. Dios dice, mira, te perdono la deuda, solo acércate. Y obviamente lo hace también para que nosotros nos acerquemos para pedir perdón o para ser librados o para tener una confianza en muchas cosas, por supuesto. Y por esa razón, este pasaje y también lo que vamos a leer nos habla de eso, que tengamos la confianza, sí, ciertamente de pedir, porque ya eso hablamos la semana pasada de pedir, ¿verdad? Y que pedir que nos vas a recibir siempre, y en ese momento también lo mencionamos, bajo el contexto que también la Biblia menciona, si nosotros guardamos sus mandamientos y creemos en el Hijo de Dios, pidamos porque recibiremos. Es decir, que Dios nos está diciendo, miren, ustedes guardan mis mandamientos, ustedes me están buscando, pidan. Es decir, porque a veces pasa, ¿verdad? Hay personas que viven en el Evangelio, viven en el reino de Dios, pero no están pidiendo. Puede ser que yo diga, no, ¿para qué le voy a pedir a Dios? Pero Dios los está moviendo para que pidan. Obviamente no los está Dios impulsando para que pidan bienes necesariamente materiales, sino que está pidiendo Dios que pidan por otras personas, pidan por su reino, pidan por su gloria, pidan por su amor. Cosas que ya hablamos la semana pasada relacionado, por ejemplo, pedir para que Dios envíe obreros a la mies porque la mies es mucha y los obreros son pocos. O pedir, por ejemplo, como la Biblia dice, por el Espíritu Santo, que cuando la palabra dice pedir se os dará, buscad y hallaréis, o también cuando dice
de que vuestros padres que son buenos saben dar, perdón, vuestros padres que son malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos a pesar de que son malos, cuanto no más Dios dará el Espíritu Santo a quien se lo pida. Entonces vemos que lo que Dios pide, que pidamos, no necesariamente es que pidamos bienes materiales, aunque también lo puede dar, porque ya hablamos también de eso la semana pasada, sino que también nos dice, miren, pidan todo lo que necesiten en términos espirituales, porque también se los voy a dar. Entonces Dios puede incentivar a personas para que pidan. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, si alguien pide para que alguien se sane, alguien pide para que el Espíritu Santo descienda sobre alguien, entonces Dios está buscando que alguien pida bajo ese contexto porque va a servir de mucha ayuda. Por eso nos da esta confianza. Pero hoy específicamente vamos a tratar el hecho de los hermanos, por lo que vamos a leer. Entonces vamos a leer dos pasajes que nos van a ayudar central. Ya los leímos la semana pasada, claramente. Pero hoy los vamos a volver a leer, que ambos son en Juan. Uno en el caso de Juan, 1 de Juan, capítulo 3, versículo 22, y también 1 de Juan, capítulo 5, si no estoy mal, del 14 al 17. Que nos hablan de lo que vamos a hablar hoy, de la confianza de pedir por nuestros hermanos. Vamos a leer los pasajes, pero aquí vamos. Dice de la siguiente manera, 1 de Juan 3:22, y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Otra vez, y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Entonces aquí nos está dando una confianza, que si pedimos, nos lo van a dar. Ciertamente estamos hablando de que nosotros guardamos los mandamientos, buscamos las cosas que le agradan. Por lo tanto, Él dice, bueno, ustedes están agradándome, pidan lo que quieran. No se los voy a restringir, ¿verdad? Ahora vemos este pasaje de 1 Juan 5, del 14 al 17. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. 16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá. Y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por lo cual yo no digo que se pida. 1 Corintios 5, perdón, versículo 17. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Okay. Entonces, vamos a regresar acá. Muy bien, entonces vemos aquí claramente que Él está motivando a que pidamos. Y dice claramente el versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces vemos aquí que algo, por lo menos sinceramente a mí me gusta bastante vuelvo a repetir el hecho de que cómo Dios nos motiva, es decir, cómo nos impulsa para seguir adelante. Inclusive en una de las canciones que pusimos al inicio y que creo que no la logré encontrar todavía, pero sí está dentro de una canción de unos ministerios. Habla, dice, tú eres mi escudo y mi estandarte, el que me impulsa hacia adelante. Entonces Dios siempre es el que nos apoya, a pesar de que tal vez puede ser que hay otras personas que no lo hagan. Y que tal vez uno a veces aparentemente alguien sentirse solo, pero realmente el que está más atento al apoyo en toda cosa siempre es Dios, ¿verdad? Entonces Dios siempre nos incentiva, nos da esa confianza, ¿verdad? Lastimosamente nosotros a veces esa confianza la hemos desviado, porque Dios dice claramente pedid se os dará y nosotros a veces pedimos por cosas terrenales, por cosas vanas, ¿verdad? Por cosas que impulsan a la lujuria, a la codicia, a la envidia, a otro montón de situaciones. Y no hemos aprendido a aprovechar esa confianza, ¿verdad? Entonces, ese es el punto. Vamos a poner un ejemplo terrenal, ¿verdad? Es como que venga alguien y le diga, mira, a otra persona, mira, yo te apoyo en lo que necesites. O sea,
tú pídeme y yo te voy a apoyar porque sé que estás pasando un momento malo y yo te quiero ayudar y tengo todos los recursos para ayudarte. Entonces la persona dice, mira, fíjate que necesito que me des unos, hagamos de cuenta, unos 5,000 quetzales. No sé cuántos serían dólares, hagamos de cuenta que sean, hagamos de cuenta que fueran, que le pidiera 10,000 dólares, por poner un ejemplo, para redondearlo a 80,000 quetzales. Entonces le dice, dame eh, 10,000 dólares, por ejemplo, para... Y no le dice nada, sino que el otro, bueno, aquí están los 10,000 dólares, se los da. Y la otra persona viene y compra tal vez un carro, eh, tal vez nuevo, tal vez para lucirlo, y ahí va con el carro luciendo el carro, no necesariamente para trabajar, ¿verdad? Sino que para lucirlo. Entonces él abusó de una confianza, es decir, él usó malamente la confianza que le había sido otorgada, porque tal vez el otro estaba esperando, bueno, si le va a los 10,000, tal vez va a invitar para un negocio, tal vez lo va a usar para pagar sus deudas y poder hacer cosas para sus hijos, o tal vez va a comprar un carro para usarlo, tal vez para Uber, pero el otro no, el otro tal vez usó el carro para andarlo luciendo, para andarlo coqueteando ahí por todos lados, y no necesariamente para una edificación verdadera. Entonces así es a veces cuando Dios nos da la confianza a nosotros de pedir, nosotros nos dedicamos a pedir cosas sin valor, cosas que no valen la pena, que para nosotros sí, claramente están como que en el punto de lo quiero, ¿verdad? Porque es la alma que lo anda pidiendo, pero no, y yo siempre he recalcado esto también con la parte de cuando las personas andan buscando su ayuda idónea, ¿verdad? Que siempre lo he mencionado porque de alguna manera creo que también se ha malinterpretado esa parte de la ayuda idónea. ¿Por qué lo menciono? Porque hay personas que se ponen solo a poner posts de YouTube, en Facebook, en Threads, en cualquier cosa, diciendo, estoy orando por ti, mi ayuda idónea, y te estoy esperando, y etcétera. ¿Y cuál es el problema? El problema está de que nunca los ven uno que digan, Señor, espero tu venida, Señor, espero tener unas bodas de cordero contigo, o arrepiéntanse porque ya vino Cristo, ¿verdad? Sino que todo su enfoque es, ay, quiero mi novio, quiero mi esposo, quiero mi idóneo, o me estoy preparando para ti. Y pues ellos, su corazón está más para eso. Inclusive, aunque hay personas que lo han puesto en son de broma en videos, el sentido de decir, Señor, espera que yo me case para que tú vengas. Entonces, ¿qué están diciendo ellos? ¿Qué es lo que hay en abundancia en su corazón? De que les interesa más su propia vida que la venida de Cristo, ¿verdad? Entonces las personas están más preocupadas por casarse antes que venga Cristo que por la venida de Cristo. Entonces su corazón no está enteramente entregado a Dios. Entonces claramente ellos se arrodillan y se ponen a orar para que yo les envíe una ayuda idónea, para que yo les envíe un siervo o para que yo les dé un hombre de Dios, e independientemente de la forma que lo expresen con sus palabras, pero solo deja ver que ellos realmente no están enfocándose en la venida de Cristo o preparándose para la obra que Él nos lleva a hacer, ¿verdad? Entonces ellos están colocando su corazón en otras cosas. Entonces ciertamente están pidiendo, ¿verdad? Y ciertamente Dios se los va a querer dar, pero si el reflejo de las cosas está mal intencionado. Y aunque lo vistan con moño, ¿verdad? Que aunque le pongan ahí una bonito cacaste, un moño, y que se mire bonito, pero realmente lo que está dentro de eso está corrompido, porque hay un interés mayor en sus propias bodas que en las bodas del Cordero, ¿verdad? Y yo considero que eso es impropio, o sea, nuestro enfoque debe estar puesto en las bodas del Cordero, en que nosotros nos iremos, no importa si nos casamos o no. Realmente la importancia es su gloria venidera, y que a veces la persona está tan enfocada en querer buscar pareja aquí en la tierra, tan centrada en eso, inclusive ha trastornado versículos para ello. Cuando la Biblia dice claramente en 1 Corintios 7, el que esté soltero como que no procure casarse. Y regularmente hay personas que dicen, no, es que no es bueno que el hombre esté solo. Pero ahí el apóstol Pablo no está diciendo que el hombre que no se case. Lo que está diciendo es de que no procure, que no dé su esfuerzo en estar buscando esposa, o una mujer esté buscando esposo. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. No procuren casarse, es decir, no metan su corazón en esforzarse por casarse, no metan su corazón en entregar todas sus fuerzas, sus necesidades en querer casarse. Más bien, todas esas fuerzas, todos esos deseos, todas esas necesidades, mejor pónganlas en Dios. Y como dice la Biblia, buscad primeramente el reino de los cielos y todo lo demás vendrá por añadidura. Es decir, que la esposa y el esposo es una añadidura. El principal es Jesús.
Y menciono esto por este punto y por este hecho en particular, el hecho de la confianza, que nosotros abusamos de la confianza, que por no leer las partes de las escrituras mal enfocamos y tomamos en mal la confianza que nos ha sido dada, cuando esta confianza es preciosa, porque si no fuera por el sacrificio de Cristo, no tuviéramos esta confianza, ¿verdad? Es decir, aunque nosotros nos acercáramos con confianza a pedir algo, no nos lo darían. Pero con el hecho de que Jesús se interpuso en la cruz y pagó por nuestros pecados y nos ha permitido ser hechos hijos de Dios a causa de su sacrificio y su amor, por esta causa ahora sí tenemos la confianza de que decirle que nos escuche. ¿Por qué? Porque estamos haciendo lo que a Dios le agrada. Por lo tanto, no tenemos que también abusar de esta confianza en aspectos carnales, terrenales, porque prácticamente es una falta de respeto. Por eso la idea de leer bastante la palabra para saber lo que a Él le agrada, para pedir conforme a su voluntad. Incluso si no estoy mal en la Biblia textual, en ese pasaje, cuando habla en el versículo 15, este versículo de aquí dice, 1 Juan 5, 14, dice, perdón, versículo 15 de 1 Juan 5 dice, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. En la Biblia textual, cuarta edición, hay una especificación de esta palabra hecho. Y que ahorita la Biblia textual está en la cuarta edición. Entonces ellos están buscando poner sacar la quinta edición, ¿verdad? En esta quinta edición ellos colocan una especificación que lo piensan colocar en esa traducción como una propuesta. Dice, eh, tenemos las peticiones que Él nos ha puesto en el corazón. Algo así puso la traducción de la Biblia textual. Mejor lo voy a leer para no equivocarme, porque me pareció bastante interesante para brindarnos una sabiduría o un entendimiento de lo que viene dándose en lo textual, pero en el contexto de lo que se está leyendo. Vamos a leerlo específicamente para que no haya problemas en lo que voy a decir. Aquí está, ya lo encontré, perdón. Primera de Juan, capítulo 5. Solo voy a leer, que eso lo tengo en la web, no tengo física. Primera de Juan, capítulo 5. Aquí está. Ok, entonces menciono otra vez. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 15, en la palabra hecho. En la Biblia textual ponen una nota, dice, propuesta de traducción para la Biblia textual, quinta edición. Dice, y sabemos que nos escuche en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hemos pedido de parte de Él. Y aquí ponen otra nota, dice peticiones de parte. Se sigue NTG, Dios escucha las peticiones que Él inspira a pedir. Es decir, le está inspirando a pedir, es decir, conforme a su voluntad. Entonces eso es lo que habla la Biblia textual o lo que ellos proponen en la Biblia textual quinta edición, ¿verdad? Y me gustó bastante por el hecho de lo que claramente aquí se está hablando cuando dice que pidamos conforme a su voluntad, es decir, conforme a lo que Él pensaría, que eso también lo hablamos en la reunión anterior, el hecho de pedir en el nombre de, que pedir en el nombre de no solo decir, Señor, te pido en el nombre de Jesús, sino que cuando uno dice eso es que incluye la naturaleza de su Hijo en la petición. Y Dios claramente va a decir, bueno, esto es algo que mi hijo pediría o es algo que mi hijo no pediría. Entonces ya conforme a eso, Dios responde, porque dice, bueno, esto es algo que mi hijo pide, por lo tanto se lo voy a cumplir. Entonces eso involucra pedir en el nombre de, ya lo ejemplificamos la semana pasada. Entonces en este caso, cuando habla de pedir conforme a su voluntad, está hablando y tratando de lo mismo, ¿verdad? Entonces por causa de esto es que entramos en este punto, que en el 14 y 15 habla de pedir por su voluntad, que Dios, si le pedimos, nos lo va a responder. Y que pidamos con esa confianza de que todo lo que pidamos en su voluntad nos será dado. Pero siguiendo el versículo 16 dice lo siguiente, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá. Aquí otra vez vemos que hace el énfasis de pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Entonces, vemos que él habla primeramente de tener la confianza para pedir. Y caso siguiente dice, pidan por su hermano.
Entonces, ¿por qué habla de pedir por su hermano? Porque alguien dirá, bueno, ya me había dado la idea de pedirle a mi casita, diría alguien, ¿verdad? Un carrito. Pero realmente hay algo que es bastante importante y es la parte de la intercesión, porque a veces pasa de que hay alguien que está haciendo una maldad o un tipo de pecado y uno no sabe a veces tal vez si interceder por no, por ciertas maneras, ¿verdad? Pero aquí nos están diciendo claramente que Dios nos da la facultad de pedir por ellos. Y realmente esto es algo que Jesucristo haría. ¿Por qué? Porque vemos en la Escritura que la Biblia dice que Él es nuestro sacerdote, que Jesucristo es aquel que intercede por nosotros delante del Padre. ¿En qué sentido? De que si nosotros pecamos, nosotros cometemos algún error, Él intercede delante de Dios Padre y le dice que nos perdone, que tenga misericordia de nosotros. Él está intercediendo. Algo similar a lo que hizo Moisés con Dios, ¿verdad? Cuando Dios se enoja a causa de lo que el pueblo de Israel está haciendo y prácticamente Dios estaba airado y va a destruir al pueblo de Israel. Inclusive le dijo a Moisés de que podía destruir a todo el pueblo de Israel y le iba a dar otro pueblo que iba a ser más digno, más entregado y todo, porque había un pueblo necio y duro de corazón que no era agradecido, etcétera. Y claramente Moisés le dice, arrepiéntete de lo que estás diciendo, ¿verdad? No sea que los demás pueblos vengan y digan que tú los sacaste para destruirlos en el desierto. Entonces vemos cómo Moisés intercede por sus hermanos. Sus hermanos pecaron, sus hermanos están haciendo algo malo, y él se interpone, él se pone como intercesor. Él está pidiendo a Dios, no lo hagas, no, aunque realmente el beneficiado, por así decirlo, iba a ser Moisés. Es decir, si a Moisés le quitan ese pueblo que era duro de corazón y le dan un pueblo más digno, pues el que hubiera salido de problemas hubiera sido Moisés, ¿verdad? Porque vemos que también el mismo pueblo fue el que provocó que Moisés pecara. Es decir, por la constancia de la necedad, de la insensatez, de la incredulidad y todo eso, airó tanto a Moisés de que después Moisés fue el que terminó pecando y Dios no le permitió entrar a la tierra prometida. Entonces realmente el beneficiado era Moisés, que le cambiaran el pueblo, ¿verdad? Pero aún así Moisés dice, no, 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 ten piedad de ellos, arrepiéntete en el sentido de cambia de pensar, es decir, tenles compasión, tenles misericordia. Entonces claramente Dios cambió de pensar de consumir al pueblo a causa de su maldad y por lo tanto decir, bueno, les voy a extender mi misericordia. Entonces claramente eso hace Jesucristo delante de Dios Padre con nosotros. Y cuando uno peca puede ser de que Dios, como no conocemos del todo la naturaleza viva de Dios Padre, nosotros tenemos alguna idea de lo que es Dios con relación al pecado, eh, pero tal vez no tenemos toda la idea del nivel de aborrecimiento, porque a veces nosotros pecamos y no lo vemos también tal vez tan grave, ¿verdad? No lo vemos también en ese punto masivo de lo que puede ser justicia de Dios o santidad de Dios. Dios sí. Entonces dice que Jesucristo está intercediendo por nosotros. Tenemos un intercesor, un sacerdote incorruptible, que también lo habla el libro de Hebreos bastante. Y claramente, tal vez si Dios mirara la tierra o si Dios nos mirara a nosotros a causa de los pecados que a veces cometemos desagradablemente y tal vez descaradamente, Dios solo con un pensamiento, una mirada nos consumiría y nos mataría. O como también lo menciona siempre me confundo en eso con Isaías y Ezequiel, pero hay un pasaje que habla, dice que si Dios enviara un juicio sobre la tierra y si enviara, por ejemplo, bestias del campo o espada o plagas, dice que ninguno quedaría de pie. Si nada más estuviera Noé, Job y Daniel, solo ellos por su propia justicia se librarían. Ni siquiera sus hijos estarían de pie, solo ellos tres por la justicia de ellos. Entonces, ¿qué quiere dar a entender con eso? Quiere dar a entender de que Dios tiene una justicia muy, muy alta y que Él podría mandar ese nivel de juicio, que claramente sería un juicio justo, aunque nosotros no lo viéramos como tal, y que hemos sido librados a causa de las intercesiones de Jesús. Y menciono esto a algunas personas se lo he comentado y le digo, ¿qué haría si en este momento Dios levantara un juicio, como lo que menciona en esos pasajes, y que alguien diría es que yo soy cristiano y de repente venga un perro y le salte a uno y lo comienza a morder, porque la Biblia dice que las bestias que hay en el campo y que de repente se le salte a uno un perro y lo comienza a masticar a uno, ¿verdad? Y que uno le clame a Dios y Dios no le diga nada, sino que le diga, mira, pues estás en pecado, estás haciendo cosas y yo ya mandé un juicio, ¿verdad?
y que solo muy contadas personas puedan ser liberadas de un juicio como ese de que de repente ven una bestia del campo y se lo o un gato, un perro y le salta a uno y lo comienza a mover y uno que quiera hacer algo no va a poder, porque Dios lo decretó, ¿verdad? Y puede sonar, por así decirlo, en algunas personas cruel o despiadado o eso, pero es porque uno no anda bien. Uno dice, es que yo soy cristiano, pero no entiende esas cosas, ¿verdad? Por eso cuando venga lo que conocemos como la gran tribulación o la tribulación y cuando venga la persecución de los cristianos, claramente van a haber cristianos que van a ser decapitados o torturados, otro tipo de cosa, porque claramente también no se prepararon y no limpiaron sus vestiduras. Pero a lo que quiero dar a entender es de que tan grande es la santificación o la justicia de Dios y que nosotros no nos damos de cuenta de ello, porque el que está deteniendo los castigos, los juicios, ya sea de manera personal, congregacional o a nivel nacional, continental o mundial, es el mismo Jesucristo, porque está intercediendo por nosotros. Él nos ve pecar, él dice al Padre, ten piedad de ellos. Uno está pecando al Padre y el Padre y ¿cómo se llama? Ten piedad de tu hijo. Mira, ya cometió varios pecados, pero tenle piedad, tenle misericordia, tenle paciencia. Entonces Dios Padre claramente, de alguna manera, no es que se quede con las manos cruzadas en el sentido de que Él también pues puede ejecutar un juicio, una corrección, un castigo, de alguna manera para que Él cambie. En el sentido de que si Dios le da la muerte a esta persona, únicamente entraría en una condenación. Como en el caso que se ve en el apóstol Pablo con una congregación donde habla claramente una persona de que se había acostado con su madre o como la esposa de su papá y claramente las personas lo estaban tratando normal, como que no hubiera hecho algo aborrecible, ¿verdad? Y claramente el apóstol Pablo dice, apartar aquel abominable de entre vosotros. Y también él habla de entregarlo a Satanás para la destrucción del cuerpo, para que su espíritu sea salvo en el día del juicio. Entonces, claramente el apóstol Pablo entró en una petición de misericordia. Es decir, de que si Dios ejecuta un juicio con él, prácticamente lo podría haber en el sentido de condenado a muerte, entrar en condenación y no tener nunca salvación él, ¿verdad? Pero a causa de la intervención del apóstol Pablo de entregarlo a Satanás, como por así decirlo, tal vez por verlo de esta manera, como el último recurso de intercesión de, ok, vamos a entregar a Satanás, pero no una especie de condenatoria o una especie de que nosotros somos súper justos, sino una especie de misericordia, así como, Señor, mira, mejor entreguémosla a Satanás para que sea destruido en su cuerpo, para que él tal vez la pase mal, pero va a tener una salvación de su espíritu. Entonces, a veces se han visto esa parte del apóstol, como, bueno, nosotros a veces tenemos una cosa algo rara, ¿verdad? De querer conocer muchas cosas así misteriosas. Y este caso de entregar a Satanás se ha visto de una manera, personas aplicarlo de una manera despiadada, así como que me caíste mal o algo así, que te entreguen a Satanás, pero realmente no ese es el punto. El punto es de que hay una persona que pecó y que esa persona está dentro de los hermanos, es decir, cuando hablamos de hermano no estoy hablando de mi hermano natural, sino aquel hermano que nació del Espíritu, es decir, todas aquellas personas que han nacido en Cristo Jesús, que han aceptado a Jesús como Señor y Salvador, que han entrado en un nuevo nacimiento, claramente puede que hayan pecado. Inclusive el mismo apóstol Juan lo menciona en estas cartas cuando dice que si alguien ha pecado, abogado tenemos delante del Padre. Es decir, a Jesús que intercede por nosotros. Entonces, ciertamente vamos a pecar. Una cosa es cometer un pecado, también el hecho que como se ha visto en otros casos de la práctica del pecado. Pero inclusive esta parte de si tu hermano comete pecado, también habla de alguien que está comenzando, o sea, alguien puede comenzar, y eso también se ha visto, por ejemplo, con las drogas o con el alcoholismo, de que alguien puede tomar una cerveza y tal vez diga, no pasó nada, pero claramente una cerveza, después, o sea, ningún alcohólico se volvió alcohólico necesariamente con millones de cervezas, comenzó su camino con una sola cerveza, y esa única sola cerveza después se convirtieron en muchas cervezas, por lo cual lo llevó a un alcoholismo. De igual manera, alguien que se drogó por primera vez, esa primera dosis después lo llevó a entrar en una adicción de muchas dosis. Entonces, de igual manera, el pecado, a veces puede alguien cometer pecado y después darse cuenta de que tal vez no le pasó nada y él puede seguir jugando con ciertas cosas y pecar más continuamente. Entonces, también por eso se pide, ¿para qué? Para que no Dios tenga misericordia a ellos. Y eso es lo que estamos hablando del hecho de Jesús,
de que Jesús lo está haciendo, es decir, está en la voluntad del Padre de que se interceda por otros para salvación, para misericordia, para que ellos logren manifestar a Jesús, porque realmente ese es el hecho de que Jesús nos haya vuelto sus hijos, el hecho que Jesús no solo que nos salvara, porque si fuera solo de salvarse en el sentido de ya aceptas a Jesús, ya no tienes nada que hacer, ¿va? Porque si no, cada creyente que creyera en Jesús se moriría y se iría para su seno, ¿verdad? Para su gloria instantáneamente. Pero Dios no solo es el hecho de que nos salvemos, sino que también de que demos la imagen de su Hijo. Así como Jesús dio la imagen de su Padre, por eso las cartas paulinas dice de que Jesús es la imagen de la esencia de Dios. Entonces, la idea es de que nosotros seamos la imagen de la esencia de Jesús, en el sentido de nosotros mostrarnos como Cristos, como reflejos de Jesús, ¿verdad? Así como la Biblia también dice que hay muchos engañadores y anticristos, es porque están reflejando la naturaleza y la cultura del anticristo. No son ellos el anticristo como tal, como personaje, sino que ellos están reflejando y mostrando podría ser el anticristo. De igual manera, nosotros deberíamos mostrar cómo es Cristo, es decir, que a la hora de vernos van a ver un reflejo de lo que podría ser Jesús. Diría alguien cuando nos ve, pues, bueno, si así más, si este me cae bien y pues refleja una gloria de Jesús, ¿cómo será entonces Jesús? Como ya se ve, por ejemplo, también en el libro de los Reyes con respecto a Salomón, que miraban al siervo y el siervo casi que parecía rey. Entonces la persona dirá, bueno, este siervo parece rey, ¿cómo será el rey entonces? Si de todos los reinos que se ven en la tierra, este siervo que cuida la puerta se parece a casi los reyes que están alrededor de nosotros reinos, entonces, ¿cómo será el rey, verdad? Entonces, de igual manera es Jesús y nosotros. Nosotros nos vemos, somos siervos de Él, somos esclavos de Él y nos permiten revestirnos de una gloria y mostrarnos. Y la idea no es vernos a nosotros, sino que nosotros digamos, bueno, mire, si a usted tal vez le parece y mira que yo tengo paz o etcétera, y tengo tal vez sabiduría, imagínese cómo será Jesús, ¿verdad? Para nosotros señalarlo a Él, para que lo vean a Él, así como la Biblia menciona a los serafines, ¿verdad? Que los serafines tapaban sus rostros y tapaban sus pies con sus alas. ¿Para qué? Para que no se fijaran en ellos, sino que se fijaran en el que estaba sentado en el trono. Ya en el libro de las Revelaciones, en el Apocalipsis, ya ellos muestran su rostro, ¿verdad? Pero realmente el punto que se ve en el libro si no estoy mal, de Isaías, hace referencia a eso. No necesariamente mostrarnos a nosotros, sino señalarlo a Él. Y en este caso, por eso estamos hablando de Jesús como intercede por nosotros, sus hermanos, por causa de los pecados que cometemos, que ve lo que nosotros cometemos y se va con el Padre para interceder y para pedir. Entonces, basado en esa voluntad, basado en esa naturaleza, basado en esto que está pidiendo aquí, que tenemos la confianza, obviamente nosotros cuando estamos, por así decirlo, en la congregación, en la universidad, en el trabajo y en otras diferentes áreas, conocemos a hermanos en Cristo Jesús. Ya sea cuando estamos en la congregación, obviamente al que está sentado a la par o al frente, cuando alguien sirve dentro de la iglesia en alguna área, un departamento, conoce personas, hermanos en Cristo. Cuando uno va a la universidad y se sienta y tal vez conversa con alguien y le dice, mira, ¿conoces a Jesús? Y él dice, sí, yo conozco a Cristo, voy a tal congregación, ¿verdad? Entonces es un hermano en Cristo. Sea hermano bautista, hermano presbiteriano, hermano pentecostal, neopentecostal, es hermano, creyó en Jesús, cree en Jesús, él es hermano mío. Tiene sus cosas, como todos tienen sus cosas, ¿verdad? Por así decirlo, hay hermanos en Cristo que roncan, ¿verdad? Hay hermanos en Cristo que tal vez tienen cierto tipo de malas costumbres que naturalmente aquí en Latinoamérica comer con la boca abierta pues es sinónimo de mala educación, pero hay hermanos en Cristo que van a comer con la boca abierta. Hay hermanos en Cristo que por alguna razón también pues no se saben combinar la ropa. Hay hermanos en Cristo pues que roncan. De todo tenemos, es decir, no necesariamente por ser cristianos estamos en una perfección de modales o perfección de varios tipos, ¿verdad? Claramente hay cosas que sí podemos arreglar y otras que no. Pero lo que quiero dar a entender es que tenemos ciertos defectos, tenemos ciertas cosas, claramente hay ciertas doctrinas que cada quien tiene, pero tampoco por eso tenemos que tomar a cualquiera por aborrecible, ¿verdad? Porque tampoco Dios nos ha mandado eso. Lo que sí está diciendo acá, y que es que tenemos la confianza de que si vemos, por eso aquí dice, si alguno viere observar, es decir, inclusive cuando se ve en el original habla de si alguno discierne qué, si alguno observa qué,
si alguno logra comprender que su hermano comete pecado, que no sea de muerte, pida. Es decir, que no nos está diciendo que lo juzguemos. Vos, ¿por qué andas en pecado? Que sos un blasfemo, idólatra, etcétera, porque las personas, en teoría, por celosas o cultura, ya se meten a hablar y a discriminar a las personas. Sino que no está hablando de eso. Está hablando que se pida por el hermano, no que se le critique, sino que se pida si es hermano. Entonces, si alguien ve que tal vez la doctrina que el hermano tiene, cuando hablo de doctrina no estamos hablando necesariamente que si es que cree en la dicotomía, en la tricotomía, ¿verdad? Sino que estamos hablando de que una persona, cuando hablamos de doctrina, que también lo vimos la semana pasada, estamos hablando que su naturaleza no es de vida, es decir, que puede ser que sea un hermano que tenga envidia. Entonces vimos de que él es envidioso, entonces no lo voy a criticar de que mira, porque eso es envidioso, que la Biblia dice. No necesariamente yo puedo hacer eso, sino que yo puedo venir delante de Dios y le puedo decir, mira, Señor, ayuda, porque me he dado cuenta, o creo que tú me has revelado que mi hermano tiene envidia. Entonces te pido por favor que lo ayudes para que él deje de ser envidioso. Entonces a eso estamos refiriendo cuando hablamos de doctrina, ¿verdad? No solo de que si hay tricotomía, dicotomía o alguna otra cosa, ¿va? O algunos otros conceptos teológicos que a veces las personas mencionan. No estamos hablando de que, mira, él cree que él es, como a veces muchos dicen, él es neopentecostal o él cree en los decretos o no, sino que estamos hablando de alguien que en su forma de vida no refleja a Jesús. No si tiene un concepto teológico extraño o tradicional o convencional. Estamos hablando de una persona que no se muestra en esa área en Jesús. Si alguien, por ejemplo, puede ser envidioso, avaro, codicioso, porque claramente alguien puede ser teólogo, graduado con doctorados y todo, pero puede seguir siendo envidioso. O sea, eso que sacó un título de teología no lo hace que no sea envidioso o no sea rencoroso. Realmente salvo es un trabajo que el Espíritu Santo hace en la persona, que la constancia en la oración, en la comunión, en la formación del alma a través de la palabra, va a reflejar claramente. Entonces, a eso estamos hablando. Puede ser muy teólogo, puede ser, inclusive no sepa nada, pero igual los dos son envidiosos, con mucha teología o con poca teología. La envidia ahí está. Entonces, uno puede venir y decirle, Señor, te pido por favor de que él deje de ser envidioso, que tú le enseñes para que él salga de eso. Entonces, a eso es lo que estamos tratando de transmitir acá, ¿verdad? Porque aquí si nos ponemos a hablar de doctrinas, ¿cuántas no hay? Y cada quien tiene sus trazos, sus cortes y sus denominaciones o subdenominaciones, ¿verdad? Como cada cosa hay. Lo que estamos transmitiendo hay cosas que tenemos. Ya lo hemos hablado en ciertas ocasiones, que hay personas que tienen, Jesús mencionó esto, dijo que tengan cuidado de la levadura de los fariseos, de los saduceos y de los herodianos. Y el apóstol Pablo en una de sus cartas habla de la levadura de impiedad y de impureza, si no mal recuerdo. Entonces estamos hablando de 4 levaduras. Y con eso no quiere decir de que alguien en cierta denominación solo tenga una. Hay personas que van a tener las 4 levaduras. Es decir, que una persona en una denominación X, aunque crea que tenga la sana doctrina, puede ser de que él individualmente tenga la levadura de fariseos, saduceos, herodianos, impureza e impiedad. Y que él no se dé cuenta que las tenga. Más bien que él proclame y diga, es que yo tengo la sana doctrina y vivimos según la doctrina de Cristo Jesús y el reino, y que dé a voces y se declare a sí mismo que él la tiene, ¿verdad? Pero él es un hipócrita, él no conoce el poder y la palabra, el poder y de la palabra de Dios. Él está ligado a cuestiones económicas, políticas y otro tipo de cosas, y además anda en sus pecados e impurezas. Tal vez no a una gran medida, pero tal vez a medidas livianas, pero por eso dice la Biblia, un poco de levadura, un poco, no mucho, un poco, genera un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces, a eso es lo que quiero transmitir, ¿verdad? Entonces eso nos va a afectar, pero si nosotros nos enteramos de que alguien puede ser hipócrita, no lo vamos a criticar como siempre se hace, sí, es que estás criticando, que sos un hipócrita, sos un fariseo, porque esos insultos son comunes en una región cristiana, ¿verdad? Entonces nosotros no necesariamente tenemos que criticarlo, más bien decir, Señor, ayúdalo para que él pueda salir de su hipocresía o de la injusticia en la cual está. Pero es mucho más fácil criticar y señalar y juzgar a la persona que ir a la comunión e ir a interceder en clamor por la persona. Es decir, es fácil decirle sí, que tú eres un blasfemo, que tú eres un ignorante, etcétera, de ir a la comunión y ponerse a llorar en gemidos para que el otro sea salvado. Entonces, por esa razón es el sentido o el hecho de lo que está transmitiendo aquí el apóstol Juan.
de que tenemos una confianza de pedir por nuestros hermanos. Tenemos una confianza de solicitar la ayuda, el rescate de Dios sobre nuestros hermanos. Obviamente no estamos hablando de que nos metamos a orar solo por una denominación completa, que alguien dirá es que yo sí tengo la sana doctrina y que toda la dominación no, entonces me pongo a orar para que toda esa denominación sea salva. No estamos hablando tampoco del todo de eso, estamos hablando de personas individuales. Yo lo estoy viendo, yo me estoy dando cuenta, yo pido por él, ¿verdad? Yo veo como, no basado en mi credo en el sentido denominacional, sino en lo que dice la Escritura, ¿verdad? Porque ya le pedimos, Señor, te pido por eso, no para que, Señor, te pido para que Él se convierta en nuestra denominación, porque tampoco es el propósito. El propósito no es cambiar de denominaciones, ¿verdad? No es como cambiar de equipo de camisola de rojo, crema, amarillo, naranja, sino que el punto es que ellos crean a la semejanza de Jesús, que nosotros vivimos conforme al testimonio de Jesucristo. Eso es lo que nos está tratando de revelar la palabra y que nos da la confianza plena para hacerlo. Si yo miro que alguien es mi hermano en Cristo, yo puedo orar por él, decir, Señor, ayúdalo porque él necesita conocerte, él necesita revelar, él necesita mostrar la gloria de Jesús como es debido. ¿Por qué? Porque eso ayudará a dar testimonio a otros acerca de la vida de Jesús. Eso ayudará a que cuando miren a este hermano en Cristo y vean la gloria de Jesús, ellos puedan aceptar a Jesús y no ser tropiezo para el Evangelio de Cristo, ¿verdad? Porque claramente nosotros hemos visto ciertos comentarios que se hacen como, yo para ser cristiano como ese, mejor no soy cristiano. Entonces, y claramente, pero es por lo mismo, porque ellos han pecado y ese pecado afecta al testimonio y otros lo ven y hay muchas cosas que también tal vez él puede estar luchando con ese pecado. Entonces, por esa razón, el Espíritu Santo dice, ok, vengan y pidan por esta persona, por este hermano. Entonces, esto no únicamente lo señala el apóstol Juan, es decir, no es el único, el apóstol Juan el que señala la petición para que nosotros pidamos por aquellos que han pecado, ¿verdad? Sino que también lo hacen otros apóstoles, como el apóstol Santiago. Vamos a leer acá. Santiago capítulo 5, versículo 19 al 20. Hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, 20, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte su alma y cubrirá multitud de pecados. Entonces, aquí nos está hablando claramente de que alguien se enfoque en que alguien pueda hacer volver a alguien a la verdad. Pero hay algo importante de este pasaje de Santiago. Si nosotros leemos, si no estoy mal, creo que es del versículo 11 en Santiago de este capítulo 5 para el capítulo 20, para el versículo 20, perdón, el apóstol Pablo comienza a hablar acerca de las oraciones, pero el apóstol Santiago comienza a hablar acerca de las oraciones de una persona que está orando de diferentes maneras. En un caso habla de aquellos de que si alguien está enfermo y ha pecado y se ora, su pecado será perdonado. Luego él avanza a hablar acerca de Elías, de que Elías oró fervientemente para que no lloviera y no llovió, y fervientemente para que lloviera y llovió, a pesar de tener pecados semejantes a nosotros. Y luego de eso habla de esto, hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver. Entonces lo que está hablándonos acá es de que nosotros podemos interceder fervientemente para que un hermano sea rescatado de una condenación o de sus pecados. Entonces, bajo ese contexto también está hablando Santiago, que es el mismo sentir que está hablando Juan, solo que de diferente manera. Gracias. Y en este caso también estamos, por ejemplo, también lo menciona Judas, dice, a otros salvad, arrebatándolo del fuego, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Entonces vemos de que hay muchas personas podrían agarrar solo el último de aborrecer a su ropa, ¿verdad? Pero realmente dice, tener misericordia. ¿En qué sentido? Oren por ellos. ¿Para qué? Para que sean librados. No está hablando solo de ponerse a predicarles o debatir de doctrinas, porque a veces eso se hace. A veces nosotros aparentemente para poder lograr a alguien convencerlo o librarlo, queremos meternos a debatir cuestiones doctrinales o versículos y hablar mucho, pero oramos poco. Entonces aquí lo que nos está diciendo es, ¿queremos librar a alguien de las llamas del fuego y tener misericordia? Bueno, oremos. Y hay otros pasajes que podríamos mencionar porque también Pedro hace ciertas
menciones a los padecimientos o aflicciones, otro tipo de cosas que tienen los hermanos y por lo tanto también podemos orar para que su aflicción sea menor. Cuando hablamos de aflicción también significa que alguien pecó, ese pecado le va a traer aflicciones y por ende, por eso también podemos orar por ellos. Obviamente, aquí hay otras cositas que tomar en cuenta, como lo habla de pecados que son de muerte. ¿Dónde está aquí? Creo que es en el versículo... Aquí estamos. Dice, hay pecados de muerte por el cual yo no digo que se pida. Claramente Dios nos va, a veces puede ser que no sepamos que es un pecado de muerte o no. Y Dios claramente nos va a revelar, ¿verdad? Porque aquí claramente habla de poder pedir, pero hay unas ciertas excepciones que también él la menciona, por ejemplo, en el libro de Jeremías. En el libro de Jeremías se da el caso cuando Dios le dice a Jeremías, Jeremías, no ores por ellos, aunque clames, aunque eleves tu oración por ellos tan grande que sea, no te voy a oír. ¿Por qué? Porque ya ellos se habían, era tanta la necesidad de su corazón de seguir pecando. Entonces, tanto Dios puede impulsar a alguien o impulsarnos a nosotros para poder interceder por alguien, tanto en sentimiento como en conocimiento o en la mente, como también puede Dios impedirnos en ciertos, que tal vez quisiéramos orar por alguien y tal vez nos lo impida, ¿verdad? Porque también eso se da tomando el ejemplo del libro de Jeremías. Pero ya viéndolo en el caso de Jesús, como intercede por nosotros, etcétera, que fue el primer ejemplo, ya hay una postura en el sentido de que hazlo, pero por lo tanto también hay otra postura que hay excepciones en el cual Dios nos puede detener de orar por alguien, ¿verdad? De tal manera. Y por eso razón que Dios también nos va a hablar. Y claramente alguien dirá, pero ¿cómo entiendo yo que es un pecado de muerte, ¿verdad? Por ejemplo, alguien puede asesinar a muchos y no tener ningún tipo de remordimiento. Y hay otras personas que están esclavizadas o otro tipo de cosas que ellos quisieran, porque eso pasa también, ¿verdad? Que yo creo que conforme a los años lo he entendido, que hay personas que también tienen una vida así, de que también han matado y todo, pero ellos no quisieran estar en esa vida, es decir, la única que conocen. Entonces en su corazón quieren salir de esa esclavitud, porque a veces también es una esclavitud a la cual han sido llevados, ¿verdad? Es decir, que no necesariamente se están deleitando con eso, y ellos quisieran ser libres y tener esa libertad, pero no pueden porque hay una esclavitud que los oprime. Entonces claramente vemos de que él quiere salir de eso, no hay una intención, pero hay otras personas que claramente que ya se han visto en televisión o otros noticieros que no tienen ningún tipo de remordimiento. Y es más, también hasta se alegran y tal vez lo quisieran seguir haciendo. No es como un sentido de que quiero ser libre, ¿verdad? Entonces hay muchas cosas que se ven en este punto, pero lo que quiero resaltar con esto es, específicamente en lo cotidiano vemos cómo tenemos personas que podemos apoyarlas en oración y que tenemos una confianza, es decir, el Dios mismo nos está motivando para que oremos por ellos. Por eso aquí dice, y esta es nuestra confianza, pedir y recibir. ¿Qué pedimos? Pedimos a nuestros hermanos para que sean salvos, por lo tanto nosotros entraremos a una salvación. Ok, entonces vamos a orar para finalizar, para orar a Dios por eso, para que el Señor nos ayude para disponer nuestro corazón, porque regularmente ya sabemos que primero debe haber una disposición de corazón para nosotros poder orar por nuestros hermanos. Ya mencionamos de que aquí no estamos metiendo denominaciones, no estamos metiendo cuestiones doctrinales raras, sino que estamos hablando de hermanos, aquellas personas que han aceptado a Jesús como Señor y Salvador, independientemente de los tipos de denominación que haya y que se cree, son hermanos en Cristo, de alguna u otra manera. Y si los tenemos en la universidad o en nuestro trabajo, no es como que, hasta que Él se convierta en mi denominación, yo oro por Él. Eso sería altivez, soberbia y arrogancia. Más bien es, ok, Señor, te pido que lo guíes para que Él deje de tal la envidia o para que Él pueda ser librado de tal adicción o tal, qué sé yo, confusión que tal vez Él pueda tener y que lo está llevando a cometer algo equívoco. Vamos a ver. Dios y Padre, venimos hoy delante de ti porque tú mismo nos has dado la confianza, porque tú mismo nos has incentivado, que tú mismo nos has dado esta puerta, esta ayuda, este socorro, para que podamos pedir por nuestros hermanos en Cristo. Te lo agradecemos por estar tan atento a nosotros. Te damos las gracias por brindarnos esta oportunidad tan bella y gracias por incentivarnos para poder orar por nuestros hermanos con una gran confianza, sabiendo que nos oirás, sabiendo que recibirás nuestra oración y la cumplirás porque estamos buscando de alguna manera agradarte y también cumplir tus mandamientos. Te agradecemos, también ahora ayúdanos a, como dice ahí, ¿verdad, Padre? A discernir, a comprender y por lo tanto a la hora de comprender y discernir podremos orar también. Te agradecemos por todo, amado nuestro. Ayúdanos a tomar esta semejanza en Cristo, así como Él intercede, nosotros también hacerlo.
porque nos has llamado a ser un real sacerdocio, no de nombre, sino que también en nombre y en función. En el nombre de tu Hijo amado te agradecemos. Gracias por cuidarnos y amarnos y por mostrar tal cariño hacia nosotros y hacia nuestros hermanos. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Bendice y socorre a cada uno en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces también vamos a orar por aquellas personas que quieran aceptar a Jesús como Señor y como Salvador en este tiempo, ¿verdad? Dios y Padre, venimos delante de ti para confesar nuestros pecados, para declarar que tú eres Señor y Salvador Jesús, y que tú, Dios Padre, has resucitado a Jesús de entre los muertos, y que no hay salvación sino de ti, Padre, que es a través de Jesucristo. También te pedimos, Padre, que nos ayudes a confesar nuestros pecados, a caminar según la palabra tuya, y también te pedimos que nos ayudes a ser bautizados en agua, y también que tú nos bautices con el Espíritu Santo, porque lo necesitamos, porque tu palabra lo dice. También te pedimos que se restaure nuestra casa, nuestra familia, trabajo y todo aquello que también nosotros hemos destruido. En el nombre de tu bello y amado Hijo Jesús,